La clase de hoy va a ser referida a todo lo que son las externalidades de red. Es un tipo de externalidad que ya mencionamos, el tema de externalidad es una clase específica. Este es un tipo de externalidad tal que el hecho de que un bien sea consumido por más individuos hace que sea más atractivo que nuevos individuos ingresen al consumo de este bien. Se llama externalidad de red porque básicamente son servicios que se prestan a través de una red. ¿Mm? O generar una red de usuarios que van a estar interconectados. Básicamente, esto se inicia con un trabajo de Rolf, que era un investigador del Bell, de los laboratorios Bell. Bell era una empresa telefónica principal de Estados Unidos, que hoy es AT&T. Y él escribió un trabajo en el año 74, tal que en esa época Bell estaba investigando un potencial servicio de videollamadas. Entonces le pide un poco a sus investigadores que, bueno, que desarrollen modelos teóricos de cómo sería la demanda de un servicio como la videollamada. Rawls desarrolla un paper tal que él se plantea, bueno, se hace la pregunta, ¿qué valor le asignaría un consumidor a un servicio bien tal que a medida que más gente lo consuma, ese bien va a ser más deseado? Básicamente la videollamada, o llegó el caso de la misma llamada telefónica, tiene ese efecto. O sea, el teléfono en sí mismo es un aparato que si no hay gente conectada no tiene ningún valor. Un teléfono que esté desconectado de todo el servicio, que tenga un solo usuario no tiene absolutamente ningún valor, porque yo al levantar el tubo no voy a poder comunicarme con nadie. A medida que más gente va ingresando al servicio, va utilizando el servicio, cada vez se hace más valioso. ¿Eh? Un servicio telefónico tiene un cierto valor cuando empieza a entrar cierta gente, hasta que se hace más valioso para mí, por ejemplo, cuando entra algún conocido. Porque yo puedo llamar a ese conocido y charlar. Y se hace todavía más valioso cuando de repente instituciones públicas acceden a eso, porque yo ya puedo llamar a la municipalidad, o puedo llamar a la policía, o al hospital. Y a medida que cada vez más usuarios van ingresando, me facilita más me da más utilidad, digamos, tener ese servicio. ¿Qué pasa acá con el tema de la utilidad intrínseca del bien? La utilidad intrínseca del bien cambia. ¿Mm? Y no es que cambie la tecnología, ni es que cambie en sí mismo el- la técnica del producto, pero sí cambia la utilidad porque ahora realmente ese servicio está cumpliendo el valor que promete. La idea es que los efectos de red entonces aparecen y generan dos cuestiones fundamentales en términos de un mercado sometido a efectos de red eh, tiene lo que se llama ahí, aparece en la diapositiva como path dependencies, que eso quiere decir que el éxito que va a tener este tipo de modelos de negocios muchas veces dependen de las condiciones iniciales, de cómo se gestó y del momento exacto en que salió al mercado. Por ahí pequeñas divergencias pequeñas diferencias o pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden hacer que ese servicio no funcione. Después vamos a ver algún ejemplo. Y que no se produzca este mecanismo de retroalimentación tal que a medida que más usuarios ingresan, más valioso es el servicio. En segundo lugar, lo que va a aparecer ahí es un concepto que se llama bloqueo o locking del consumidor. Y la cuestión es que una vez que un grupo de usuarios queda vinculado a la tecnología o al servicio, es muy difícil salir de ese servicio, muy difícil desprenderse. Y el consumidor queda bloqueado. Como habíamos visto en estructuras de mercado, que existe el concepto de eh, barreras a la salida. Bueno, acá lo que tenemos es muy fácil la entrada, pero hay barreras a la salida del servicio. Por ejemplo, típicamente las empresas celulares hasta no hace mucho tenían o realizaban, digamos, ponían trabas a la hora de mantener el número telefónico, ¿no? Uno tenía un número telefónico, por ejemplo, en su celular, uno pedía cambiarse de empresa y le decía, bueno, sí, pero el número lo retenemos nosotros. Claro, obviamente eso era un costo de salida muy grande, porque si yo era un trabajador y aparte, o no necesariamente, yo era una
una persona que tenía todos sus contactos asociados a ese número de teléfono. Cambiar el número de teléfono era muy costoso porque había que llamar a todos sus contactos actualizando el nuevo número. Eso se fue cambiando ahora con una ley que permite que uno se lleve el número de una empresa a la otra, pero en principio no se permitía eso y de hecho era una de las herramientas muy fuertes que tenían las empresas para retener clientes. Ese, básicamente porque había un principio de lo que se llama bloqueo, quienes están metidos en servicios sujetos a externalidades de red, es muy difícil que lo cambie. Bueno, ahí tenemos abajo precisamente algo que yo les mencioné recién con facilidad de entrada y barreras de salida, que es lo que aparece ahí como un principio de administración de redes que dice Sponsor the Access, Change the Use. La idea es esa, la idea es facilitar la entrada de la gente una vez que entre por el bloqueo que van a tener, no van a querer irse, bueno, y una vez que uno está encerrado en el corral ahí te empiezan a cobrar el servicio. Por eso ustedes van a ver que muchas políticas de empresas celulares es suscribirte a nuestro servicio que venimos con promociones súper barato o es gratis o te lo damos en un montón de cuotas y una vez que uno entra al servicio ahí recién le empiezan a cobrar servicios diferenciales, costos diferenciales. Bien, ¿qué tipo de externalidades de red hay? Externalidades directas. Las directas en estas que yo mencionaba, a medida que el mayor número de usuarios ingresan, eso hace que para mí sea más útil el bien o servicio. Y después tenemos externalidades de red indirecta que tienen que ver con la estandarización. Que esto quiere decir que cuando se pone un estándar específico, por ejemplo, cuando se en un momento, ahora ya está fuera de moda, ¿no? Pero en un momento las computadoras todas tenían DVD o tenían un CD, en principio empezaban con CD. Eso se estableció un cierto estándar para que se leyeran, para que hubiera lectura de CD y una vez que se estableció ese estándar, a todos los productores de CD les convenía trabajar obviamente en ese estándar para abastecer a la demanda que estaba ya atada a ese estándar. A medida que ese estándar fue cambiando, que pasó a DVD, nuevamente un nuevo estándar se fijó y los productores les convenía siempre producir material bajo ese estándar para aprovechar las externalidades de red. La gente ya estaba atada a ese estándar. Los estándares van creando, digamos, plataformas a partir de las cuales facilitan y hacen mucho más fácil la tarea de los desarrolladores para que simplemente trabajen en esa plataforma que es la que tiene el efecto de red. Bueno, una vez que se establece obviamente la plataforma, lo que aparece son economías de escala, economías de escala crecientes. Es decir, que me conviene cada vez más abastecer en ese estándar la producción, dado que hay más gente instalada. Otra de las cuestiones que hay dentro de las externalidades de red que tiene que ver con este efecto de bloqueo es el aprendizaje. Y el aprendizaje, que son externalidades de aprendizaje, también se lo llaman. Tiene que ver con esto de que, bueno, una vez que uno se mete en un bien o servicio que tiene efecto de red, uno lo domina, y empieza a conocer todos los vericuetos, sabe todas las potenciales, las funcionalidades que tiene, incluso las más escondidas que estén por ahí. Y que aparezca un estándar o que aparezca otro servicio que quiera cumplir el mismo rol, tiene una barrera de entrada, y ahí nuevamente aparecimos con el concepto de barrera de entrada, tiene una barrera de entrada muy grande que es que los usuarios ya saben, son muchos, ya están establecidos y ya saben manejar un servicio de una determinada manera. Por ejemplo, típicamente, ahí tienen el caso del teclado QWERTY, ahí aparece el ejemplo del teclado QWERTY. El teclado QWERTY no es la opción óptima de distribución de teclas dentro de un teclado. Fue óptima en su momento cuando los teclados estaban hechos con alambre, atrás que tenían todos unos hierros que eran los teclados mecánicos, en los cuales uno pegaba dedazos, de atrás se movía un mecanismo de hierro asociado, digamos, a una letra específica o a varias letras específicas, tales que pegaban una cinta con tinta y eso terminaba pegando contra el papel y terminaba transcribiendo, digamos, la letra que uno tocaba en la tecla a una hoja de papel entintada. En ese momento, la distribución, la forma en que se metían, digamos, todos los hierros detrás del
del teclado mecánico, hizo que el teclado, la forma esta de que la primera línea superior izquierda empiece con la Q, la W, la E, la R, la T y la Y, eso fue óptimo en el momento en que se tuvo que hacer el cableado atrás de, digamos, la forma en que se repartían el cruce de hierros para los primeros teclados mecánicos, nada más. ¿Mm? No es que están distribuidos de una manera que fue científicamente pensada. La idea es que una vez que la gente acostumbró el cerebro a la ubicación donde estaban las teclas, y aprendió a manejar, el cerebro se acostumbró y eso se hizo mucho más rápido. O sea, hoy por hoy teclear un teclado QWERTY es naturalmente, uno tiene una velocidad bastante rápida. La idea es que es muy difícil cambiar el orden de las teclas. La gente ya aprendió a trabajar de esa manera. Del mismo modo, por ejemplo, con los paquetes de Office, ¿no? Uno sabe más o menos, ha trabajado con el Word, con el Excel, con otros programas, con PowerPoint, y uno sabe más o menos que en los menús desplegables en cierta ubicación están todas las funcionalidades. Uno sabe que el primer menú desplegable a la izquierda arriba está por ahí metido en algún lado, guardar el archivo, abrir el archivo y imprimir también están ahí. Cambiar el orden de eso implica reaprender otro software y en general cualquiera que ingrese al mercado este va, en primer lugar, o aplica eso, con lo cual facilita el aprendizaje y facilita, desbloquea al consumidor, o puede cometer el error por ahí de intentar cambiar de lugar digamos, las funcionalidades y eso le va a provocar un costo al consumidor de querer cambiarse. ¿Okay? Yo me aprendí a manejar el Word sabiendo que tienen la disposición de menús de cierta manera y ahora resulta que hay un competidor que por ahí es mejor, por ahí es más barato, por ahí tiene algo diferente, pero me cambió ya la distribución de las funcionalidades y tengo que volver a aprender. Todos estos costos de aprendizaje hacen que eh, la gente que está metida dentro de un sistema se quede ahí, quede bloqueado. Bueno, y en general una curva de demanda que tiene efectos de red cambia en su forma original a como la habíamos visto. Lo que tienen las curvas de demanda con efectos de red es que tienen esta forma así. Entonces yo no les voy a dar la argumentación matemática de por qué, pero en realidad tiene una forma de U invertida. Matemáticamente queda así. Tal que en 0 es igual a 0, o sea que nace del cruce entre el eje vertical y el horizontal. Y alcanza un máximo en algún punto y luego vuelve a tocar el valor de 0 cuando alcanza el máximo, la máxima cantidad de usuarios que puede tener ese servicio. ¿Okay? El servicio puede tener dependiendo para quién esté enfocado, a quién le pueda servir. Puede tener un máximo de cantidad demandada. Ese máximo está ubicado en otro punto que vuelve a ser 0 la curva de demanda. La curva de demanda tiene dos pendientes, vamos a llamarlas así. Una pendiente positiva al inicio, ven acá, y después tiene la pendiente negativa, que tal como la conocemos tradicionalmente, es a partir del máximo empieza a tener una pendiente negativa, forma de curva, pero una pendiente negativa. La idea de estos servicios de efecto de red es que la cantidad de gente nos va a indicar la disposición a pagar. Si hay más gente metida en el servicio, el bien es más valioso porque tiene efecto de red. Entonces, cuando más efecto de red tenga, más vamos a estar dispuestos a pagar. Pero tenemos diferentes secciones tales que eh, vamos a ir viendo ahora cómo las diferentes secciones de la curva van a ir marcando, identificando distintos tipos potenciales de clientela. Ahí vamos a tener, por ejemplo, tenemos un máximo del tamaño de red, a partir del cual, la gente cada vez tenemos una sección acá donde hay gente que está cada vez más dispuesta a pagar por ingresar al servicio y tenemos la parte donde cae la curva en la cual la gente va a estar menos dispuestos a pagar para acceder al servicio. Esta es la función que se llama inversa de demanda, o de los servicios de telecomunicaciones. Y la idea es que a los niveles de demanda pequeño, la disposición de los clientes a pagar aumenta con la demanda total, a medida que van creciendo, ya que el efecto de red domina, en ese caso, el efecto de precio de un tamaño de red pequeño.
Pero dice, una vez que el tamaño de red alcanza la mitad de la población, el efecto negativo de los precios domina porque la función de demanda inversa de demanda pasa a tener pendiente negativa. Esto lo vamos a ir viendo, ahora lo vamos a aplicar varias veces para que quede el concepto. La idea es que la formulación de este modelo matemático, o sea, formalmente tiene la siguiente explicación. Digamos, la demanda agregada N está en función del precio P, del producto y también de la base instalada de clientes N supra E. Es decir, que la cantidad de demandada del bien, que son N son los suscriptores, va a estar en función de la cantidad de la base instalada que tenga más el precio que se cobre por el servicio. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es invertir esta ecuación y se puede expresar el precio en que un consumidor está dispuesto a pagar dado el número de demandantes y el tamaño de la red. Se puede invertir en vez de hacer n en función de np, hacerlo p en función de el n y el n, la base instalada. A medida que se representan gráficamente estas curvas para distintos tamaños de red, que son este gráfico que vemos ahí, distintos tamaños de red, N1 acá, uno puede ir viendo las distintas disposiciones a pagar. No nos vamos a entretener mucho más en esto. Y ahí lo que hacemos es calcular la intersección de la inversa esta de la función y los distintos puntos que van cortando. La idea es que va a tener esta forma de U invertida. Ahora después vamos a ver las distintas partes que puede tener. Este es el caso específico de un bien que es de efecto de red puro. ¿Por qué nos damos cuenta que es un efecto de red puro? Que típicamente puede ser, por ejemplo, un teléfono. Porque cuando no hay ningún usuario conectado no vale nada. Un teléfono, si no tiene absolutamente nadie conectado, no vale absolutamente de nada porque para lo que sirve para intercomunicar. Estoy hablando del teléfono tradicional de red, no el teléfono actual, el celular que viene con también. Que si a mí me cortan la red en el teléfono celular, yo todavía puedo leer documentos, sacar fotos, tiene utilidades. Bueno, y precisamente una de las cosas que hay que distinguir siempre de los bienes estos es que tienen un valor intrínseco del producto. Ya les digo, el teléfono no tiene valor intrínseco, tiene un valor intrínseco muy bajo, salvo como objeto contundente para arrojarlo. Después un teléfono de esos de red no tiene mayor valor. ¿Eh? Y básicamente el valor intrínseco de un producto es el valor que tiene desconectado de la red. ¿Okay? Por ejemplo, una computadora. Una computadora tiene un valor intrínseco positivo. ¿Por qué? Porque si a mí se me corta internet, yo igual puedo seguir trabajando con Word, con Excel, puedo mirar una película que haya descargado, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, si yo no tengo ningún efecto de red, si no me conecto a la red, en principio, tiene un valor y sirve para algo. Y después tenemos el valor marginal. El valor marginal del producto es el valor de que cada usuario adicional que se agrega le va dando cada vez mayor valor al producto porque le va generando efecto de red. Entonces vamos a tener básicamente que tenemos un bien normal, tiene un valor intrínseco. La mayor parte de ahora modernamente gran parte de los servicios que tienen efecto de red tienen un valor intrínseco propio, o los bienes que tienen efecto de red tienen un valor intrínseco propio y un valor marginal. Y la idea es que el tamaño de red respecto al mercado, que es otra de las cuestiones que puede afectar el valor, la idea es que esto va a afectar dependiendo del tamaño de red que vaya a tener efectivamente el mercado. Si ya hay gente que lo está usando, respecto al valor máximo, todavía queda, digamos, un valor por explotar ahí. En cambio, la idea es que a medida que más ya la base instalada esté más cercana al tamaño del mercado máximo, eso cada vez va a tener menor valor. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, tres ejemplos, en los cuales en el primero tenemos el que yo les contaba, un efecto de red puro, tal que cuando no hay nadie conectado, esto no vale nada. Y a medida que se va conectando gente, tenemos esta forma de curva de demanda. Tal que a medida que más gente se incorpora, el valor empieza a crecer hasta la mitad de la población, hasta la mitad de la demanda, y a partir de ahí empieza a regir como si fuera una demanda común, con pendiente negativa, y cada vez, cada usuario adicional va agregando cada vez menos valor. Entonces tenemos un valor intrínseco que acá es cero, valor marginal muy alto, cada vez que se agrega alguien aumenta mucho,
el tamaño es relativamente muy grande, el tamaño relativo es relativamente muy grande, y un ejemplo puede ser el teléfono. En este caso no, acá tenemos por ejemplo un valor intrínseco alto. ¿Qué quiere decir? Que si no hay nadie conectado, igual me sirve a mí. Yo puedo tener, qué sé yo, un procesador de texto, puedo tener un programa como los AutoCAD para ingeniería. Entonces, si no está conectado en red, no importa, yo puedo seguir trabajando con eso. Obviamente es más valioso si está conectado en red, si más usuarios, yo soy ingeniero o arquitecto, y hay más gente usando AutoCAD, mejor, porque yo voy intercambiando los archivos, nos podemos ver planos, intercambiar planos, corregirlos, pero si no está el efecto de red, igual yo puedo trabajar solo con el software. Entonces estos son bienes que tienen valor intrínseco alto, tasa marginal muy alta, tamaño relativo bajo, ¿eh? Y ahí tenemos por ejemplo un software especializado. Es un ejemplo de un bien con efecto de red. Y lo que podemos tener también es otro tipo de bienes, como puede ser el Word o el Office, algún paquete Office, tal que tiene un valor intrínseco muy alto, no importa si ya está conectado, sirve perfectamente. Tiene un valor marginal medio, que quiere decir que, bueno, que si se agrega más usuario mejor porque puedo intercambiar archivos, pero no es fundamental. Yo tengo mi procesador de texto, puedo imprimirlo en la impresora y ya está. Y el tamaño relativo es grande, hay un tamaño de red relativamente grande. Bien, y ahí lo que vamos a tener es un concepto importante que tienen todos los efectos de red, que se los van a, cuando ustedes el día de mañana planteen hacer, por ejemplo, un software que tenga efectos de red, uno de los conceptos básicos es el concepto de masa crítica. El concepto de masa crítica es, digamos, es el concepto en el cual a partir de cierta cantidad de usuarios se dispara un proceso de retroalimentación positiva tal que el mercado crece exponencialmente. Una de las cuestiones que están asociadas a los productos que tienen un efecto de red es la aparición de monopolios. Y la aparición de monopolios no porque cuando vemos estructuras, o cuando, no sé si lo vamos a ver si ya lo vieron o no, pero cuando vean estructuras de mercado, hay un tipo de monopolio que es el monopolio natural, es un monopolio que surge tecnológicamente por una curva de costos medios a largo plazo que decrece, y cualquier empresa que tenga esa curva de costos medios a largo plazo decreciente va a tener un monopolio natural, que quiere decir que naturalmente se va a quedar con todo el mercado. ¿Eh? Si cualquier otra persona, cualquier otro empresario competidor que tiene una curva de costos normal, que es una forma de U, quien tiene una forma de costos medios de largo plazo decreciente, siempre le va a ganar bajando de precio al producir cada vez más cantidad de unidades. Por eso es una forma de quedarse con un monopolio. Otra forma de quedarse con un monopolio es esta, es tener efectos de red. Y efectos de red son economías de escala por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Monopolio natural son economías de escala por el lado de la oferta, acá son economías de escala por el lado de la demanda. Esto lo que quiere decir es que a partir de cierta masa crítica, de cierta cantidad de usuarios, se dispara un proceso de retroalimentación positiva tal que la demanda se dispara sola hasta casi ocupar todo el mercado. No lo llega a ocupar todo, no necesariamente lo llega a ocupar todo, que quiere decir que no voy a tener el 100% de demanda, pero voy a tener el 85, 90, 95% de demanda, que a los efectos prácticos es un monopolio. Entonces ahí vamos a tener esta misma curva que vimos recién, y acá la idea es que tenemos en el eje vertical tenemos los precios, y a partir de cierto precio lo que va a ocurrir es que se va a disparar, se va a crear este efecto de masa. ¿Qué quiere decir el efecto de masa y cómo se explica esta curva? Esta curva tiene, fíjense, el precio horizontal que está acá va a ser la curva de oferta en este equilibrio de mercado, porque es el precio al cual se vende el bien. A ese precio se vende cualquier cantidad, como si fuera la demanda del productor agropecuario en competencia perfecta con demanda perfectamente elástica. Bueno, acá la idea es que, fíjense que hay dos equilibrios. Un equilibrio de este lado y otro equilibrio de este lado. Esta es la curva de demanda. La curva de demanda es la disposición a pagar, como vimos en los primeros días de clase. Y acá lo que está pasando es que la disposición a pagar es esta, en la primera parte, pero el costo que está acá es más alto. En esta sección hay incentivos, o el mercado se mueve, tal que como el precio es más alto que la disposición a pagar, se tiende a no comprar este bien.
Tenemos una sección acá, toda esta sección, eh, no podemos llegar a la masa crítica. No hay un incentivo para llegar a la masa crítica. La masa crítica va a ser este equilibrio que está acá. Y ahora lo vamos a explicar. ¿Qué pasa si llegamos a la masa crítica? Por algún evento llegamos a la masa crítica. A partir de acá, toda esta sección que está acá, la disposición a pagar es más alta de lo que realmente cuesta, de lo que me están cobrando por el servicio. Entonces, una vez que yo cruzo la masa crítica, la demanda se dispara y se dispara hasta acá. Y acá volvemos a tener la misma situación de este lado. Tenemos, esta es la disposición a pagar, pero este es el costo que hay que pagar. Entonces, no tenemos ahí, digamos, incentivos para seguir creciendo. La gente no quiere comprar. Esto que está aquí es lo que se llama un equilibrio inestable. Cuesta mucho llegar porque el efecto acá es volver a cero. Fíjense que la flecha está apunta acá, como el costo es mayor que la disposición a pagar, la gente no quiere comprarlo. Ahora, una vez que superamos la masa crítica, esto se dispara solo. Acá la disposición a pagar todo el tiempo es mayor que el costo. ¿Y qué ocurre? Y ahí ocurre el efecto positivo de retroalimentación. Más usuarios, cuando hay más usuarios, más deseable es el producto, más gente se suscribe. Como más gente se suscribe, se hace la red más grande, y como la red es más grande, el producto es más deseable. Entonces más gente se quiere suscribir, y como se suscribe más gente, la red es más grande, se vuelve a ser más deseable y más gente se vuelve a querer. Y esto sigue. Sigue hasta este punto, sigue hasta el segundo equilibrio. El segundo equilibrio es el estable. Entonces, cuesta mucho llegar al primer equilibrio, que es inestable. Una vez que se llega, se dispara automáticamente al segundo equilibrio. Y cuando llegamos al segundo equilibrio, acá está marcado, fíjense, todo esto que está acá es la demanda y en el segundo equilibrio estamos acá, casi en el 80%, 90% de la demanda. Acá hay un efecto mágico, que es el siguiente. Una vez que alcanzamos la masa crítica, el proceso de pasar de E1 a 2 es automático. Y acá, este proceso de pasar de E1 a E2, donde tenemos el 80% del mercado, el empresario no interviene. Es el público el que interviene. Es la demanda la que interviene. La demanda que va haciendo que a medida que se suscribe al servicio, lo hace más valioso y más gente se quiere suscribir al servicio. ¿Cuántas propagandas vieron ustedes de WhatsApp para suscribirse a WhatsApp? Ninguna. Ustedes se suscribieron a WhatsApp porque había mucha gente suscrita a WhatsApp y gente que ustedes conocían. Entonces, si ustedes querían comunicarse con ellos, se suscribían a WhatsApp, lo cual hizo que ustedes al suscribirse, muchos amigos de ustedes que todavía no se habían suscrito, al suscribirse ustedes, dijeron, mira, ahora se suscribió fulano. Entonces me voy a suscribir yo también. Eso es un efecto que para el empresario es genial porque el producto se está vendiendo solo y él no gastó un peso en publicidad. ¿Okay? Imagínense ese efecto si ese efecto lo hubiese querido provocar el empresario. Si lo hubiese querido provocar el empresario, hubiese tenido que gastar toneladas y toneladas de plata en publicidad. ¿Cómo hago yo para hacerle desear a la gente que se suscriba a mi servicio? Y tener este efecto de suscripción del 80-90% de toda la demanda. Y es, en términos de publicidad, es infernal eso. Son toneladas y toneladas de plata que uno tiene que gastar para hacer ese efecto. En cambio, acá el muchacho este no hizo nada. Lo que hizo es que la propia demanda se alimentó y llegamos a un equilibrio de mercado de 80-90% de toda la demanda. Obtener, o sea, generar un bien o servicio que tenga efecto de red es comprarse un boleto a ser multimillonario. Es un boleto de red, un boleto de colectivo, un boleto de avión, tal que uno aterriza en un mercado copado, sea cual sea, pero uno se queda con el 80-90% del mercado. Servicios sujetos a efectos de red, Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿qué más? Bueno, Microsoft, todo lo que son los paquetes de Microsoft, las PCs, todo lo que era la estandarización de PCs. Todos esos son empresas que están sujetas a efectos de red. Fíjense que todas las que mencioné son todas empresas de software. Bien, bueno, ahí tenemos, digamos, la explicación. Ahí tenemos el equilibrio de E1 y el equilibrio de 2. El equilibrio E1, que es la masa crítica, eso es el concepto de masa crítica, es muy difícil de obtener. Ahora vamos a ver qué se hace para eso. Pero una vez que uno llega a la masa crítica y la consiguió, uno se dispara al equilibrio 2. Y el equilibrio 2 es sentarse a ver cómo
se pelea la gente por tener el servicio que uno quiere. Pero vamos a ver que esto no se sabe, esto, si bien yo les dije el paper de Rolf desde el año 74, nadie le dio pelota al paper de Rolf, la verdad que no tuvo mucha incidencia en la literatura académica, ni tampoco en digamos, en todo lo que era la política empresarial de las empresas, a nadie le interesó, hasta la década del 90, que se empezó a estudiar el tema de software y hasta que apareció el juicio antimonopólico contra Microsoft, que ahí se usó esta argumentación para defender a Microsoft, y después vamos a ver bien por qué. Bien, ¿cómo evoluciona temporalmente una tecnología sujeta a efectos de red? Bueno, va a tener una curva de demanda, una curva de expansión que es parecida lamentablemente a la del coronavirus, ¿no? Es exponencial al principio y todos rogamos que después se vuelva, por lo menos que haga una planicie. Bueno, esa forma se llama forma de S, una forma así de S, tal que va a tener, ahí tenemos la forma, tal que se produce el lanzamiento del bien, acá, del servicio, y empieza a crecer muy tímidamente al principio hasta que llegamos a la masa crítica, que anda por acá, pónganle. Una vez que alcanza la masa crítica, despega como un cohete, persona de despegue. Se hace viral, precisamente, se hace como una epidemia, se vuelve viral. Se vuelve viral, entonces la tasa de suscripción al servicio crece como un cohete al espacio. Hasta que cuando llegamos a la zona, digamos, de máxima demanda, tiene la zona de saturación. Volvemos a entrar a una planicie. Y puede pasar tranquilamente que ahí el producto pueda caer, desaparece, o se queda ahí en una planicie vegetando, ¿no? La idea es que entonces tenemos una fase de lanzamiento. Ojo que en la fase de lanzamiento, si no alcanzamos la masa crítica, se cae esto. Era como el equilibrio inestable que vimos recién. Si yo no alcanzo la masa crítica, nos vemos. Ya está. O sea, por ahí no despegó. No despega eso, nunca alcanzamos el equilibrio, el segundo equilibrio. Si no alcanzamos E1, no podemos saltar a E2. ¿Okay? Después viene, si alcanzamos E1, el equilibrio de masa crítica, pasamos a la zona de despegue y después llegamos a la zona de saturación. Y ahí lo que vamos a tener, ven acá tienen la zona de lanzamiento, está asociada a esta parte, es complicado, está lleno de pequeñas y medianas empresas de software que quieren lanzar su producto con efectos de red, están en la zona de lanzamiento y el 99% de esas empresas fracasan. ¿Okay? Igual sigue apareciendo voluntario porque el premio gordo es enorme. ¿Okay? Si uno gana, si uno obtiene efectos de red, se queda con el 90% del mercado. Y esos son millones y millones de dólares donde quiera que lo quieran ver. Tenemos la zona de despegue acá, que está asociada tenemos esta zona acá, está asociada a la zona de despegue, y después tenemos la zona de saturación que está acá. Fíjense, esto es, usualmente eso está asociado a un tipo de demanda específica. Bueno, antes de entrar a eso, fíjense, esto es un montón de productos que tienen masa crítica, que alcanzaron la masa crítica y que tienen el desarrollo en forma de S. Y ahí tenemos, no se ve bien, pero ahí tienen un montón de servicios, incluyendo, ¿cómo se dice? Ferrocarriles, teléfonos, faxes, y acá en los últimos tramos tenemos todos los productos de software. Todos los productos de software, tal que lo que hacemos ahí es ver cómo se van, digamos, desde el nacimiento, cómo en algún momento alcanzan la fase de despegue y la van alcanzando. Perdón, y entran en la zona de saturación. Ya cuando llegan acá, fíjense en la zona de saturación, fíjense acá, este es el servicio de ferrocarril, por ejemplo, llegó a la zona de saturación y se quedó ahí, ya está ahí arriba. Y teléfono regular, viene por acá, telégrafos, por todo eso son todos servicios con efectos de red. Y acá más modernamente, fíjense, tenemos todos los servicios de software más modernos, tal que ahí tienen también efectos de red. ¿Cuáles son los factores determinantes para tener que una tecnología tenga efectos de red? Bueno, primero el precio. Fíjense que cuando alcanzábamos la masa crítica, el precio era el límite, era la oferta, pero la idea es que ese precio, yo puedo favorecer alcanzar la masa crítica si yo el precio lo bajo, y en realidad lo facilito más todavía, como hace Facebook o como hace WhatsApp, que se provee el servicio gratuitamente. Yo
el servicio lo prueba gratuitamente, ese límite se baja al piso. Entonces favorezco encontrar una masa crítica ahí. Entonces la idea de los precios es si vamos a apostar a encontrar masa crítica en un producto, tratemos de no cobrar nada ese producto. Y si no venderlo muy barato. Muy barato quiere decir centavos de lo que sea, centavos de dólar. Expectativa de éxito, esa es otra de las cuestiones. La decisión de compra va a venir fuertemente condicionada por las expectativas de evolución. Fíjense que habíamos creado la curva esa con un n supra e, tal que si viene la base instalada, es la base instalada para esperada. O sea, es cómo va a crecer. Yo me voy a suscribir un servicio que yo espero que le va a ir bien. Si yo espero que le va a ir mal, yo tengo expectativas de que no le, o tengo dudas de que le va a ir mal, o tengo dudas de que le va a ir bien, mejor dicho. Muy probablemente no me suscribo. Y las expectativas de éxito, bueno, vienen dadas por la reputación de la firma. A veces, eh, fíjense, bueno, no siempre se da, porque Facebook es una empresa que recién nació con ese servicio y tuvo éxito. Y Uber o Twitter también, pero bueno, no eran empresas ya que estuvieran, digamos, con ninguna reputación todavía, porque eran su primer producto o sus primeros productos. Va a depender también de la base de clientes instaladas. Si uno tiene ya una base de clientes, eso permite tener una situación ventajosa para empezar. La capacidad de ofrecer un producto valioso, el hecho de que, bueno, que el servicio que uno ofrece sirve realmente para algo. Fíjense que Facebook y WhatsApp, los dos son servicios de comunicaciones apuntados a diferentes funcionalidades. Facebook nació con la PC, WhatsApp es para el celular, en fin, tiene distintas funcionalidades. Ambos se han cruzado, porque ahora WhatsApp está para PC también y Facebook está para celular. Bueno, la idea también del derecho de propiedad y la capacidad de gestionar restricciones legales, siempre eso está bueno en cualquier empresa. Muchas empresas por ahí no han crecido porque no han sabido afrontar o se han cruzado con algún juicio en el medio que la fundió. Pero es algo interesante también siempre de manejar. La velocidad de reacción, la idea de moverse rápido, es decir, de entender que, de poder detectar que cierto servicio puede ser prometedor para la demanda, entonces anticiparse y salir primero. Si uno sale segundo, puede no ser exitoso. En ese tenemos un ejemplo en la época, ustedes no lo vivieron, pero en la época en que nació, perdón, antes del Office, del paquete Office de Microsoft, existía un paquete o distintos paquetes que cumplían las distintas funcionalidades que cumple el Office. Una planilla de cálculo, un procesador de texto y una base de datos. Y existían paquetes tipo, había uno que se llamaba 4Pro. 4Pro era una planilla de cálculo, era excelente, era muy buena. La cuestión que 4Pro, bueno, para competir contra 4Pro y VisiCalc, que eran otras planillas de cálculo de la época, apareció Excel. Excel apareció como un programa muy mediocre. La verdad que era muy mediocre el primer Excel. La cuestión es que, o sea, ahí Microsoft salió segundo, digamos, siguiendo 4Pro. La cuestión es que en algún momento, cuando hubo que pasar de DOS a Windows, obviamente Excel era nativo, ya venía de la misma empresa que proveía Windows. Así que Excel apareció directamente en Windows. 4Pro tardó 6 meses o más en aparecer con su versión Windows y en esos 6 meses la pérdida de velocidad de reacción hizo que perdiera todo un mercado que ya tenía instalado. Cuando volvió a aparecer 6 meses después, o 6 meses más tarde, Excel ya estaba instalada y bueno, a partir de eso Excel es lo que soy. 4 Pro seguía teniendo funcionalidad que todavía hoy no tiene Excel. Bueno, la capacidad de gestionar el login de los consumidores es esto que yo les contaba también. O sea, una vez que uno tiene el usuario instalado, crearle formas, funcionalidades, crearle situaciones tal que sea difícil ir al consumidor. Eso también es algo importante una vez que uno obtiene una masa crítica, que esa masa crítica no se dispare, que se quede ahí. La capacidad de negociación para establecer alianzas estratégicas, eso también. Todos los protocolos de expansión, todas las formas de expansión de la empresa, por ahí requieren de asociaciones o alianzas con otras empresas y eso gestionarlo muy bien. Nunca trabar la expansión de la empresa para
o en la fase de despegue o también en la fase de saturación, porque la fase de saturación se sigue creciendo, más despacito, pero se sigue creciendo. Entonces la idea es que todas esas trabas se puedan negociar eh, beneficiosamente para el emprendimiento. La aparición de productos complementarios, eso también refuerza. Uno tiene un producto principal y aparecen un montón de productos complementarios que se brindan con ese producto principal. Eso genera todos los efectos de red indirectos y todos los efectos de red indirectos son apalancamientos al efecto de red directo. Entonces, generarlos siempre facilita también nuevamente la fase de despegue o facilita también la fase de adopción inicial. Si uno lo puede lograr en la fase de lanzamiento, es genial. Y bueno, y la idea es que las redes cuando son de mayor tamaño pueden tener problemas de reducción de variedad y también posibles pérdidas de eficiencia. Que eso tiene que ver básicamente con el hecho de cuando gana, por el mismo efecto de red, siempre se queda una empresa dominando todo el mercado. En las que no quedaron dominando, les queda un margen muy pequeño de un mercadito muy pequeño por explotar. Típicamente las PCs dominaron el mercado de computadoras hogareñas en 90-95%. De todos modos, les dejó espacio para Apple para abastecer un 3 o un 5% de demanda. ¿eh? Y Apple tiene un producto de unas características cualitativas muy grandes, pero se quedó solamente con el tramo derecho de la curva de demanda bajo efectos de red. Eso puede hacer también que muchos otros productos desaparezcan del mercado por esta misma cuestión. Lo que puede haber con eso es que a veces se elige un estándar que no es el más adecuado. Hay cosas de discutir ahí. Por ejemplo, cuando se eligió el estándar VHS para las videocaseteras, ustedes no lo vieron esto, pero eso fue hace 20 años atrás. Hay una discusión respecto a VHS, fue el estándar que impuso Philips contra el Beta, que Beta era de Sony, creo que era. Eh, Hay críticos que dicen que el Beta tecnológicamente era mejor, era más eficiente que el VHS, pero bueno, se impuso el VHS con efecto de red y se quedó ahí. Y lo que puede también generar esto cuando hay una empresa grande ya establecida, ya estamos en la parte de saturación de demanda, es una potencial congestión de red. La congestión de red es cuando precisamente se satura el mercado de usuarios y si no se trabaja la infraestructura para abastecer esos usuarios, se puede generar congestión de red y que es pérdida de calidad del servicio porque hay muchos usuarios conectados. Está pasando ahora con Internet, que producto de, de todo lo que es, digamos, el quédate en casa y la cantidad de usuarios conectados a la red, hay ciertos servicios, el mismo WhatsApp, a uno le impide mandar muchos archivos al mismo tiempo en ciertas horas porque si no se congestiona la red. Bueno, el tema también del valor de la red de las conexiones está también en la literatura. La idea es que las redes cuanto más grandes son más valiosas y el valor de la red, según la ley de Metcalfe es un ingeniero electrónico que trabajó en el desarrollo de Internet y que publicó una ley de Metcalfe tal que lo que dice las redes son valiosas por la cantidad de usuarios que tienen multiplicado por la misma cantidad de usuarios, porque en realidad es n por n menos 1, que es casi n por n al cuadrado, ¿no? N al cuadrado, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, porque una red es valiosa en tanto, si yo estoy en una red de 10, yo me puedo conectar con 9 personas. ¿no? Y yo tengo una red de 100, me puedo conectar con 99, y yo tengo una red yo pertenezco a una red de 1000, me puedo conectar con 999. Entonces, ahí lo que tenemos es que las redes son valiosas porque una persona puede conectar con n-1 más personas. Es un primer indicador de eh, la idea es que, bueno, hay una discusión ahí si realmente es tan valioso, porque yo me puedo conectar a una red de 1000 cuando en realidad, o sea, me puedo conectar, lo puedo considerar valiosa, pero yo en realidad ahí tengo, no son las 1000 conexiones o las 999 conexiones, no son tan valiosas para mí. Yo por ahí tengo un grupo de 20 amigos y de 50 colegas de trabajo, entonces en realidad a mí la red esa me vale por 70, no por 999. Pero bueno, entonces ahí la idea es que cada usuario no sé si agrega el valor de uno, sino que agrega menos de uno, pero bueno,
La idea es que cuando más grande es la red es más valioso conectarse. Y la idea es que, bueno, puede ser que si la red alcanza un valor muy grande y eso genera congestiones, le crezca el valor de meterse en la red. La idea es que una vez que las empresas se meten en mercados de redes, con mercados con externalidades de red, las empresas pueden tener muchas opciones, entre ellas dos grandes que pueden ser o sea, generar una, o sea, meterse en un mercado con externalidades de red y optar por una política de apertura o por una política de control. La política de apertura vendría a ser permitir la competencia dentro del mercado, dejar que entren muchos competidores en su propia red y compitan, o una opción de control tal que se controle la entrada al mercado y uno vaya eh, decidiendo quién entra o no al mercado dependiendo si respeta un estándar ya prefijado. La idea es que la estrategia de apertura presenta la ventaja de proporcionar unas mayores probabilidades de éxito, ya que la tecnología considerada, al estar sponsorizada por un grupo de empresas en vez de por una sola, generará mayores expectativas de éxito y si genera mayores expectativas de éxito ya vimos que es más probable que genere el efecto de red. Y la opción de control dificulta la aceptación de una nueva tecnología porque, digamos, uno va decidiendo quién entra al estándar y bueno, eso puede hacer más difícil que entren en otras empresas que ayuden a generar el efecto de red, aunque si llegan a entrar yo las controlo, yo tengo el control total. Eso después lo vamos a ver cuando veamos la guerra de las consolas. Hay empresarios que lograron manejar la estrategia de control de una manera brillante, ¿no? Y la vamos a repetir cuando veamos la guerra de las consolas. La idea es que también es posible optar por una tecnología compatible con la ya existente, por el contrario, apostar por las prestaciones ofreciendo un producto que reporte tales beneficios a los usuarios que los compense con los costos de cambios asociados. La idea es, ya hay un efecto de red, hay un estándar fijado, yo me puedo prender ese efecto de red haciendo una tecnología que sea compatible. Por ejemplo, típicamente si hay un producto establecido que tiene un efecto de red, supongamos Word, que es lo que ha pasado de hecho, aparecen competidores que ofrecen, por ejemplo, procesadores de texto, pero el procesador de texto tiene que ser lo más compatible con Word, tiene que ser, por ejemplo, tiene que leer todos los archivos de Word y tiene que tener la distribución del menú parecido al de Word porque el usuario que está en Word, si quiere cambiar al programa competidor, uno no le puede tirar costos de aprendizaje diferentes, o sea, cambiar los costos de aprendizaje. Bueno, eso es más o menos lo que dice el tema de compatibilidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos manejar tres grandes áreas acá, que son las dos políticas estas de control de apertura, y hay que controlar la compatibilidad de las prestaciones y si es una innovación radical en términos de que aparece un nuevo servicio. Y la idea es que si es compatibilidad, si optamos por una opción de compatibilidad para hacer ingresar para poder permitir el ingreso a la externalidad de red. En el caso de control tenemos que hacer una transición controlada, después vamos a ver cómo se puede hacer eso en la guerra de las consolas, o una transición abierta que cada uno se mande, por ejemplo, que cuando se crearon las videocaseteras aparecieron estas dos empresas con dos estándares y bueno, se impuso una al final, pero que en realidad estaba abierto el mercado para que ingrese cualquiera. Puede ser por prestaciones, una apuesta por las prestaciones o una discontinuidad. Una discontinuidad en términos de que eh, yo puedo, en la discontinuidad yo le genero costos de aprendizaje a quien ya está instalado. Le digo, mira, tengo un producto nuevo, un Word nuevo, pero están los menús distribuidos de otra manera, las funcionalidades de otra manera. Eh, Eso puede tranquilamente ser un problema a la hora de que el efecto de red se sostenga. Y bueno, en el tema de innovación puede ser controlada o abierta también. Hay el tema de controlar el tema de qué se van a agregar, qué funcionalidades nuevas se van agregando, o dejarlo abierto para que nuevas funcionalidades aparezcan eh, dentro de, o sea, que reporten cualquier funcionalidad tal que generen cambios que pueden ser drásticos en el mercado o no.